Abra usted su Biblia en Apocalipsis capítulo número 3, en los versículos 14 en adelante. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo número 3, versículos 14 en adelante. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, hemos venido para escuchar tu mensaje, Señor. Padre Santo, enséñanos por tu palabra, Señor. Ella tiene un efecto poderoso, libertador, destruye fortalezas en la mente, Señor, saca a luz la verdad, Padre, y disipa la mentira, el engaño, Señor. Padre mío, por favor, ayúdame a comunicar efectivamente el mensaje, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo número 3, hace una descripción amplia de cuál será la conducta y el carácter de la gente de los últimos tiempos. Y usa términos muy fuertes realmente. Si usted quiere ver conmigo lo que dice la Biblia en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo número 3, el apóstol Pablo habla acerca de cómo será la gente de los últimos tiempos. Será gente, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y todo lo demás. En efecto, lo que Pablo está diciendo es que la gente de los últimos tiempos será gente sumamente orgullosa, será gente indiferente, indolente, perversa, que torcerán las escrituras para su propio provecho. No debería, hermanos, sorprendernos tal actitud, tal conducta, sino que deberíamos preocuparnos porque esa conducta no contamine a la iglesia del Señor. En otras palabras, que la iglesia del Señor tenga claridad, que la iglesia del Señor mantenga su confianza en el Señor y una conducta intachable como corresponde a los santos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, vemos que tristemente la iglesia del Señor de una u otra manera ha sido leudada con esa masa del pecado, del orgullo. Y eso es lo que vemos en la iglesia de la Odisea. Era una iglesia, mis hermanos, la cual se había dejado contaminar, se había leudado por el orgullo, por la vanagloria, y decían: de ninguna cosa tenemos necesidad. Y era tanto el daño que ni siquiera se habían percatado de que el Señor Jesús estaba fuera de su vida, de la actividad religiosa, eclesiástica. Jesús estaba fuera. Hermanos, no hay duda que la iglesia estaba en una bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque comenzó con el orgullo y la vanagloria y Jesús terminó estando fuera. La iglesia se consideraba sabia en sí misma, sin embargo Cristo había dejado de ser el centro de su iglesia. Cristo estaba fuera, y en este
En este relato que hemos leído, el Señor describe tal condición, pero tiene una palabra de esperanza. Hay un llamamiento: vengan, arrepiéntanse, déjenme entrar, y entonces la iglesia será restaurada. Es por eso que el tema que quiero compartir ahora es: deja que el Señor Jesús entre en tu casa, entonces tendrás una vida plena. Deja que Jesús entre en tu casa, entonces tendrás una vida plena. Y quiero entonces que miremos en primer lugar, hermanos, el génesis de la bancarrota espiritual de los habitantes de la Odisea. ¿Cómo es que este pueblo, cómo es que esta iglesia llegó a estar en tal bancarrota? Y quiero que veamos el proceso de degeneración de esta sociedad, y por ende también la iglesia que fue contaminada por lo mismo. Lo primero que vemos aquí, hay que ir a la parte histórica. La ciudad fue construida por Antíoco el segundo entre los años 261 y 246 antes de Cristo. Y vea, la ciudad fue construida por el emperador con el propósito de complacer el capricho de su esposa llamada Laodiquía. Su esposa era una persona muy caprichosa, y él, con el fin de complacerla, de tenerla tranquila, construye una ciudad bajo su nombre. Tristemente, ella misma eventualmente le dio veneno. Ojo con esto, mis hermanos: no se emprenden cosas nuevas, no se montan empresas nuevas, no se establece un ministerio con el fin de complacer a otra persona. Tiene que prevalecer el propósito fundamental en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que emprendemos. El propósito, la razón, el fundamento tiene que ser glorificar a Cristo Jesús. Porque si usted lo hace para complacer a la Odisea, a la Laodiquía, no sea que le dé veneno más tarde. Ojo con esto. Otro elemento importante es que el nombre de la Odisea lo que significa es gobierno del pueblo, gobierno propio. En otras palabras, era una ciudad diseñada para exaltar al hombre y no a Dios. También hay otro elemento importante: los ciudadanos tenían un enfoque claro, y era la edificación de una ciudad rica e industrializada en aquel lugar, en la provincia de Frigia. Su propósito desde el comienzo era hacer notar la capacidad del hombre, la grandeza del hombre, y todo giraba en función del hombre mismo. Por eso es que esta gente gozaba de gran admiración y reconocimiento del mundo antiguo por una sola cosa: eran ricos. Era gente que gozaba de prosperidad económica. De hecho, era la ciudad, era el centro de los negocios para aquella provincia, para aquella región llamada Asia Menor. Era el hub de los negocios, el centro industrial, financiero estaba allí. Tenían una exitosa industria textilera. Y había ahí, solamente en esa provincia, un tipo de oveja que producía una lana altamente codiciada por la gente de la industria textilera de aquel tiempo. Debido al clima, posiblemente el alimento de estas ovejas producía una lana esponjosa que era codiciada. Todos querían vestir un traje hecho con lana de aquella región, que se producía en aquella región, y eso alimentaba el ego de la gente de aquel lugar. Además, también eran idólatras. Adoraban a varios dioses. Adoraban a Zeus, a Esculapio y Apolo. Y ustedes saben que Esculapio era el dios de la medicina. Entonces esta gente, de hecho, en honor a Dios, a su Dios, con el fin de hacer notar la sabiduría de Esculapio, según la historia, desarrollaron una prominente escuela de medicina especializada en el área de la oftalmología y de la farmacéutica. Todo era en función de hacer notar la grandeza de su Dios, no el Dios de la palabra. Inventaron de hecho un colirio para tratar la vista y otros medicamentos especialmente relacionados con los problemas auditivos. Y por esto
era gente arrogante, indiferente, autosuficiente. Piensan que lo tienen todo y claramente el Señor se lo dice. Ustedes han llegado a concluir que no necesitan nada, que están ricos, que tienen la visión correcta. ¿Por qué? Porque una ciudad que se estableció allí con el propósito de traer honra al hombre mismo y no a Dios, da paso, mis hermanos, a esta ruina, a esta debacle espiritual. Una persona, una familia que establece como propósito cualquier otra cosa que no sea glorificar al Señor, eventualmente caerá en una tremenda bancarrota espiritual. Lo segundo que tenemos que considerar aquí, hermanos, es que esta conducta pecaminosa también contaminó a la iglesia. Y quiero que veamos entonces el análisis, la radiografía espiritual de Cristo a esta iglesia. Ya no es con el mundo, es con la iglesia. En primero, si usted ve conmigo el versículo 17, dice la palabra: porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo primero que encontramos aquí, hermanos, en el análisis de Cristo, es que esta iglesia era una iglesia, hermanos, que con el pasar de los años, aunque comenzó siendo una iglesia bíblica, cristocéntrica, una iglesia poderosa, una iglesia santa, eventualmente llegó a ser una iglesia, mis hermanos, y eso es lo que vemos en el versículo 17. El primer problema espiritual que tenía era una iglesia independiente de Dios y que dependía de su riqueza y no de Dios. Ojo con esto, hermanos. Vivimos hoy en una sociedad en la que se exalta al hombre, la sabiduría humana, la habilidad para los negocios. Todo esto son atributos que el hombre o que tiene le dan mucho valor y mucho reconocimiento al hombre. Sin embargo, estas cosas, aunque no son enteramente malas, si no están sujetas a Cristo y con el propósito de glorificarle, pueden llevar a la ruina espiritual. Esta iglesia fue contaminada por el orgullo, por el placer, por la riqueza, por el nombre y la fama, y esto lo llevaron a la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Se volvieron independientes de Dios, pero muy dependientes de la riqueza. Por eso decían, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Era tan interesante, pero se dice que en el año 62 Flaccus se apoderó de la contribución anual de los judíos de la Odisea, y estaban tributando en ese tiempo cada año aproximadamente 20 libras de oro. Esto era bastante, pero eso representa el nivel de vida, de riqueza, de bienestar que ellos tenían. La gente de la Odisea habían sido permeados colectivamente por el pensamiento de la autosuficiencia y de la riqueza por la industria textilera y de la medicina que habían desarrollado. Y por eso se volvieron independientes de Dios y dependientes de la riqueza. ¿Cuánta gente ahora, hermanos, ha puesto su dinero por Dios? Ha puesto su nombre por Dios, su confianza, su dependencia, su fortaleza, su garantía del futuro. No es el Señor, es la riqueza, es el buen nombre, es la posición social. La segunda elemento de la ruina espiritual, hermanos, es el orgullo y la autosuficiencia. Por eso dijeron en el versículo 17, el Señor se lo dice: ustedes dicen, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Eran autosuficientes y orgullosos. Hay una historia, se dice que en el año 60 después de Cristo, ellos tuvieron un gran terremoto que devastó la ciudad. ¿Y sabe qué? Su orgullo era tanto, estaba tan elevado, que su orgullo les llevó, mis hermanos, a rechazar el auxilio de Roma. Roma les dijo, les voy a reconstruir la ciudad. Ellos dijeron, no necesitamos el auxilio de Roma. Rechazaron la asistencia y argumentaron que eran autosuficientes, que podían reconstruir la ciudad por sí mismos.
Qué tremendo, hermanos, cuando ese sentimiento de orgullo, de autosuficiencia se impregna, haya cabida en la mente de los creyentes, porque de la misma manera como la ciudad rechazó la asistencia divina, los creyentes sintieron que eran autosuficientes. No necesitamos de Dios, no necesitamos la ayuda. Jesús se lo dice: ustedes se han vuelto ciegos, dicen somos ricos, no necesitamos de ninguna cosa, lo tenemos todo. Hermanos, el orgullo llevará al creyente a la bancarrota y a la ruina espiritual en su vida. Siempre. ¿Quién de nosotros puede darle vida a otro ser humano? ¿Quién de nosotros, por mucho dinero que tenga, por buena posición que tenga, podrá cambiar el lamento por danza o por alegría? Nadie. Se cuenta la historia, y la escuché yo en una reunión que teníamos hace unos años atrás en la ciudad de Hong Kong. Vino la iglesia de esa área del mundo que le llaman Asia Pacífico, y había una cosa interesante. El presidente de misiones de las Asambleas de Dios de las Filipinas contó este testimonio. Resulta que ustedes saben, las Filipinas viven en una condición económica similar a nuestros países. Entonces sus ciudadanos emigran especialmente al Medio Oriente, ahí donde comenzó el mundial este mismo día. Entonces contaba el presidente de misiones de una cosa gloriosa. Ellos, viendo esa realidad de aquel país, han preparado a la mayoría de las mujeres y hombres que van a estos países como empleadas domésticas o como trabajadores de la construcción. Los han preparado teológicamente y se han asegurado de la madurez espiritual para que donde quiera que van se vuelvan misioneros, que prediquen, que den testimonio del evangelio. Así que el testimonio era este: una hermana de las Filipinas trabajaba en casa de un jeque, un millonario árabe. Y mientras ella se ocupaba de la limpieza y de todos sus quehaceres, era una mujer de oración, de ayuno, de clamor, de gemir delante del Señor, porque ella está clara en el que más allá del empleo, ella también tiene una misión espiritual ahí. Así que un día, uno de los hijos del jeque se enfermó, y entonces viene la hermana, y al ver esto intensificó su oración, su intercesión. Lo tratan al muchacho ahí en el país donde viven y no pudo encontrar cura. Lo llevaron a Londres, donde están los mejores médicos, a Alemania, y al final regresó el hombre frustrado que no pudo conseguir cura para su hijo. Entonces estaba triste, preocupado porque su hijo seguía enfermo. Y esta mujer, llena del Señor, le dijo al jefe: he visto que su hijo está muy mal y yo estoy orando por él, pero quiero decirle algo más. El Dios a quien yo sirvo es un Dios poderoso, sana a los enfermos, y si usted me permite, yo puedo orar por su hijo. Y aquel hombre dijo: bueno, ¿qué más da? Ya hicimos todo, pero está bien. Y a la distancia, como es costumbre en aquellos países, hombres y mujeres no se relacionan, oró a la distancia, una oración muy simple, pero llena de fe, de convicción. Y dijo: Señor, que ahora esta familia sepa que tú eres Dios, y en el nombre de Jesús que haya sanidad. Y ¿sabe qué? Decía el hermano de las Filipinas: instantáneamente el muchacho comenzó a recobrar la salud y se levantó por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesús de Nazaret es Dios todopoderoso, y nadie puede estorbar la grandeza de nuestro Dios. Pero el tema no es la sanidad, es ¿qué puede hacer el dinero de alguien? No puede hacer nada. Puede comprar la mejor cama, pero no puede comprar el sueño. ¿No es cierto? Puede hacer que alguien viva en la zona más exclusiva de un país, pero ser infeliz. Por eso es que el tema que estamos tratando ahora, la iglesia estaba tan orgullosa,
tan confiando en sí mismos, en sus propias capacidades. Hermanos, así como la ciudad, repito esto, rechazó la asistencia del gobierno romano, los creyentes sintieron que no necesitaban la ayuda de Dios, tanto así que el mismo Señor Jesucristo estaba fuera de la iglesia. ¡Qué tremendo! Alguien puede venir a la iglesia regularmente y hacer lo que se hace en una iglesia y no tener a Jesús en su vida, porque el orgullo y la vanagloria y la autoconfianza sacan a Jesús de la vida de una persona o de una iglesia. Jesús no estaba allí. Y Él se lo dice en el versículo 20: "He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré". ¿Por qué? Porque el orgullo, porque la vanagloria, que era el segundo problema de esta iglesia, hermanos, había sacado al Señor Jesús de toda la actividad, del centro de la vida de la iglesia. El tercer pecado, problema, era la indiferencia. Tenían un estilo de vida totalmente independiente, que para ellos toda la base de su conducta, la base de sus negocios, la base de sus emprendimientos era alimentar el ego y el orgullo. Pero Jesús no estaba allí. Por eso para ellos depender del verdadero proveedor y sustentador era una vergüenza. ¿Cómo voy a depender yo del Señor? ¿Cómo voy a orar para emprender un negocio nuevo? ¿Cómo voy a orar para un viaje nuevo? Jesús de todo modo tiene que estar ahí. Hermano, Jesús está donde le invitan, donde es bienvenido. Si alguien no le invita, si alguien no lo toma en cuenta, si alguien le rechaza, Jesús también se apartará de ellos. Eso fue lo que pasó con Israel. El pueblo de Israel dijeron: no queremos más un rey, no queremos más que Dios nos gobierne, queremos un rey como todas las naciones modernas. Que Dios sea nuestro rey es como el old fashioned school, es como la escuela vieja de la gente anticuada. Queremos rey. Y el profeta les dijo: piénsenlo, porque si ustedes sacan al Señor cuando estén en angustia, bajo el dominio, bajo el yugo del rey, clamarán a Él y Jehová no estará de su lado. Como dicen en el Suramérica, tal cual. Cuando vino el yugo opresor, clamaron: Jehová, ten compasión. Corren al profeta: haz algo para que el Señor intervenga. Y el profeta dijo: no, porque ustedes mismos lo desecharon, Él está fuera. Sacar a Cristo, el no incluirlo, hermanos, en los proyectos de vida, en el emprendimiento de la familia, aún en el ministerio. Alguien puede estar muy ocupado en el ministerio pensando que es para la gloria de Dios, y puede ser para su propia gloria y no para la gloria del Señor. El no poner a Dios como el centro de la vida, hermano, desechará al Señor. Y por eso mucha gente clama y busca: Señor, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué parece que los cielos se hicieron como cielos de bronce? No hay respuesta. El tema es que Jesús ya no está ahí. Por eso necesitamos, hermanos, escuchar el consejo del Señor. El otro pecado, hermanos, era la apatía a las cosas espirituales. No eran fríos ni calientes, eran tibios. No se definían, estaban como entre camahue y elote. Entre sí no eran chicha ni limonada. Aunque estaban en la iglesia los hermanos, y posiblemente cantaban y ofrendaban y venían al servicio, pero no estaban comprometidos con el Señor. Tenían apatía. Su prioridad era la reconstrucción del buen nombre, de la buena fama. Su interés era la acumulación de recursos y mantener el estatus, el buen nombre. Nadie estaba pensando en servir al Señor, sino en hacer dinero. Aún los hermanos de la iglesia. Qué tremendo es cuando alguien llega a un estado como este. Su interés es la fama, el buen nombre. Entonces el Señor ocupa un lugar cuando hay oportunidad. Si me da tiempo, no funciona. Es Cristo el que debe estar en el centro de todo nuestro quehacer. No solamente el ministerio, también los asuntos relacionados con el negocio, la profesión, la familia. Tiene que ser Cristo el centro y la base de nuestra vida. O pereceremos o nos llevará a la bancarrota. Todo depende de Cristo Jesús el Salvador. Pero si emprendemos un camino de los negocios, de la familia, de cualquier otra cosa, pensando que el Señor me tiene que bendecir porque Él es bueno,
No se confíe. Él es bueno, pero ¿es esa la voluntad del Señor para usted? No se confíe. Primero ponga a Jesús. Estos eran apáticos, indiferentes, insensibles. Tanto así que no se habían percatado que Cristo ya no era el centro de su iglesia ni de sus vidas. Ya no lo era. Ellos pensaban que todo estaba bien, que gozaban del respaldo del Señor, pero Jesús está afuera. Ni siquiera se habían percatado que el Señor Jesús ya no estaba en su vida. ¿Habrá alguien ahora que hermano no se ha percatado que Jesús ya no es el centro de su vida? Que Jesús se quedó fuera, que Jesús está en cualquier otro lado. Una vez me contó una historia, un buen amigo, un hermano en Cristo, de uno de los países de Asia Central. Esta historia se la contó a él un evangelista itinerante de aquel país. Andaba por X ciudad y dijo, bueno, voy a ir a congregarme a la iglesia local. Y fue a congregarse a la iglesia y llegó un poco temprano antes que el servicio iniciara y esperó. Abrieron la puerta del templo y fue y se sentó ahí adelante. A los pocos minutos llegó alguien y le dijo, le tocó la espalda, ¿puede moverse por favor? Porque esta silla es mía. Está bien. Se va, se pone en otro lugar, en otra línea de bancas. Al poco tiempo llega alguien más y le dice, ¿puede moverse por favor? Porque esta silla es de mi familia y mía. Entonces dijo, está bien. Se movió a la tercera y llegó alguien más y le dijo, esta silla es mía, me pertenece a mí. Y así sucesivamente hasta que llegó hasta la entrada del templo. Se puso tan triste el evangelista y dijo, Señor, ¿cómo es posible que no haya un lugar para que me congregue? Porque todas las sillas ya tienen dueño. Y el Señor habló a su corazón y le dijo, yo también estoy fuera de la iglesia. Tampoco hay lugar para mí en esta iglesia. Qué tremendo. Cuando la vanagloria, cuando el orgullo, cuando la autoconfianza, hermanos, invade todo nuestro ser y el Señor Jesús se quedó fuera. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esa aparente espiritualidad, esa gloria que la gente disfruta, no tiene una base sólida. Es como la espuma que se levanta, pero así mismo también se acaba. Por eso Cristo dijo, déjenme entrar. Si ustedes me dejan entrar, entonces yo estaré con ustedes y tendrán vida. Habrá relación, habrá vida eterna. Algo nuevo sucederá, se renovará su vida. Si tan solo me dejaras entrar, déjame entrar. Por eso el tema de hoy es, deja entrar al Señor Jesús. Ahora esto nos lleva, hermanos, a pensar en la exhortación del Señor Jesús para superar la ruina espiritual. Hay un mensaje, una exhortación del Señor Jesús. Y lo primero que les dice el Señor, hermanos, en el versículo número 18, si usted ve conmigo el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo primero, hermanos, de la exhortación del Señor es valorar aquello que verdaderamente tiene valor para la eternidad. Ellos tenían su confianza en la industria, en la riqueza, en la fama. Pero ¿qué cuando estas cosas fallan? ¿Qué cuando se acaba el buen nombre? Cuando alguien cae en la desgracia, como el terremoto que sacudió el pueblo en el año 60, destruyó todo, destruyó su sistema de acueducto que tenían, acabó con todo. ¿Qué cuando estas cosas, cuando fallan, aquello en que hemos basado nuestro funcionar, nuestra vida diaria? Por eso la exhortación del Señor Jesús es, compren de mí oro refinado para que sean ricos. Jesús no es vendedor de oro, estaba usando aquello que a ellos les atraía, aquello que para ellos es sumamente valioso, pero que para el Señor o delante del Señor no tiene el mismo valor.
El oro funciona para esta tierra, pero en la eternidad eso no funciona más. Dice la Biblia que en aquel lugar serán calles de oro y mar de cristal. No tiene el mismo valor. Por eso, hermano, la exhortación del Señor es: valoren aquello que verdaderamente tiene valor para la eternidad. El mundo pasa y sus deseos, pero el Señor permanece para siempre. El mundo, las cosas de esta vida se acabarán, pero el Señor permanece para siempre. Valora aquello que tiene valor para la eternidad. Abandonar la confianza en los recursos considerados valiosos para ellos. Los recursos de este mundo tienen una función y satisfacen simplemente las necesidades que nosotros necesitamos en esta tierra. Pero la vida eterna, la fe, la confianza, la dependencia, la honra al Señor traerá gloria al Señor en esta vida. Se hará notar quién es nuestro Dios y traerá gran provecho para usted y para mí, porque estaremos en la eternidad con nuestro Señor para siempre. La segunda exhortación del Señor, hermanos, está siempre en el versículo 18 y les dice: y que compren vestiduras blancas para vestirse, y que para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La segunda, hermanos, exhortación es abandonar las obras que conducen a la autojustificación. Cuando habla la palabra de vestidos y que se vistan de ropas blancas, es que en el antiguo tiempo y aún ahora, la vestidura, de qué se viste, de qué está hecha la ropa que una persona se ponía, los adornos, cómo eran confeccionados, de qué eran hechos. Hermanos, esto habla del estatus de los reyes, que tenían hilos de oro, que los arreglos eran una cosa impresionante que atraía, que hacía notar la pompa, la riqueza de una persona. Entonces ellos están ahora envenenados con la idea de la vanagloria, del orgullo, del buen nombre, y por eso les dice el Señor: compren de la ropa que yo les ofrezco. En otras palabras, no se autojustifiquen, abandonen las obras que les llevaban a ellos a la autojustificación. Ellos pensaban que sus obras, que la ropa que se ponían eran suficientes. No son suficientes. Delante del Señor, lo que usted y yo podamos hacer debe ser para traer gloria, pero nunca llegaremos a ser dioses de ninguna manera. No es el propósito de ser como dioses, hermanos. Esa es la trampa de Satanás: seréis como dioses. Y por eso el que no quiere que coman el fruto, hermano, no es el propósito. Hermano, Dios seguirá siendo Dios como ha sido siempre, porque Él es Dios por sí mismo. Su gloria no tiene comparación. Nosotros no pretendemos ni debemos llegar a tal cosa. No puedo yo pensar que mis acciones me van a justificar delante de la santidad del Señor. Es Cristo Jesús el que dignifica, el que restaura, el que renueva al hombre para la gloria del Señor. Pero no puedo yo pensar en que puedo hacer algo para lograrlo, más que poner mi confianza en el Señor. Entonces, el llamado del Señor es a vestirse de obras de justicia. Por eso en Colosenses 3:10 habla de revestidos del nuevo hombre. ¿Qué significa esto? Caminar en rectitud. Caminar teniendo un concepto como debemos tenerlo, en dependencia del Señor solamente. La tercera exhortación, mis hermanos, del Señor Jesucristo, en los versículos 18, en la parte final, al versículo 20. Por tanto dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, la vanagloria, el orgullo, nos hace estar ciegos espiritualmente. No percibimos las cosas del Espíritu, no percibimos lo que tiene valor para la eternidad. No percibimos, hermano, que estas cosas simplemente nos hacen actuar de manera errada. Y le dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La tercera exhortación, hermanos, es: Señor llama al pueblo a un profundo arrepentimiento
para que haya una verdadera restauración espiritual. Solo cuando venimos a Cristo, solo cuando le dejamos entrar, solo cuando le ponemos en el lugar que Él tiene que estar, entonces habrá perdón de pecados y seremos restaurados y habrá una vida plena en el Señor. Por eso le llama al Señor a un profundo arrepentimiento. Y como les decía, vemos aquí la ceguera espiritual. La ceguera embrutece, envanece a la gente, le hace insensible, hace que pierda el sentido, el discernimiento espiritual, que es lo que estamos viendo aquí. El Señor está afuera, ellos ni siquiera lo han percibido. Su deseo era ayudar a los demás de alguna manera, pero no tenían la visión de Dios. Tenían buenas intenciones, pero no estaban en la visión de Dios. Los arranques, hermanos, que algunas veces tenemos de servir al Señor, de hacer algo nuevo para el Señor, muchas veces se basan en el orgullo, en querer ser visto. Por eso hay un libro muy interesante que leí, que se llama Think Like Jesus, piensa como Jesús. Y dice el libro que uno de los problemas de la iglesia del siglo XXI es que hemos convertido algunas de las iglesias en escenarios para lanzarse al estrellato. Mírenme a mí, aquí estoy. Hermano, no se trata de nada de esto. El único que debe ser exaltado y honrado por los siglos de los siglos en esta tierra y en la eternidad es el santo nombre de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso en Apocalipsis capítulo número 5, todos vinieron, gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación, y aún los 24 ancianos, y rindieron sus coronas y decían: digno es el Cordero Santo que fue inmolado en la cruz, que con su sangre nos ha redimido de todo pueblo, etnia y nación, para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos tienen alabanza para el Cordero de Dios? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. No es para mí, no es para usted, es para la gloria de su santo nombre. Tenían una visión errada. Pensaban que el servicio era para seguir alimentando su ego. Por supuesto, no estaban dispuestos a ser enseñados, a ser sanados y a ser restaurados. No permitían que se les aplicara la medicina de Cristo, que tiene el poder para sanar. Seguían envanecidos, embriagados del orgullo y la autosuficiencia. Por eso, mis hermanos, la gente de la Odisea no rechazaron la ciudadanía romana, pero rehusaron aceptar la dependencia de Roma. En el sentido espiritual, esto significa que hay gente que aunque no niega, dice: no, yo soy creyente, yo voy a la iglesia. Sin embargo, hermanos, siguen viviendo para sus propias cosas, pensando que Dios tiene que complacerme, que Dios tiene que cumplir mis deseos. No se trata de eso, mis hermanos. Hay gente que no niegan a Dios ni se apartan de las creencias fundamentales de la Biblia. No, yo creo en el Señor Jesús, yo creo en esto, yo creo en aquello. Sin embargo, no están dispuestos a rendirse a los pies de Cristo Jesús. En otras palabras, desprecian el colirio del Señor. ¿No es cierto? Y el Señor sigue hablando por la palabra y esto y lo otro, pero la gente sigue embriagada de su locura, sigue pensando que podrá por sí mismo, sigue pensando que no necesita. Algo así como las personas adictas al alcohol, y uno les dice: mire, hermano, no haga esto, mire, no, yo sé manejarlo, no se meta, yo tengo el control, yo sé hasta cuándo. Hermano, no se puede. El orgullo lo lleva de mal en peor, al igual que las adicciones. Es tiempo de volvernos al Señor y dejar que Cristo Jesús haga la obra, que nos abra los ojos y que podamos mirar con una visión correcta, la visión de Cristo Jesús. Hay gente que obviamente no tiene una conducta inmoral, sin embargo son personas que han sacado al Señor Jesús de sus vidas y dependen de sus recursos y no de los recursos del Señor. Yo estoy contento. El Señor me permitió escribir un curso que estamos compartiéndolo en diferentes lados ahora, y se llama La teología del sufrimiento.
Porque este es el tiempo, el principio de dolores, es el tiempo cuando vamos a comenzar a sufrir. El Señor lo anticipó: pestes, guerras, hambres, terremotos, persecución y todo lo demás. Pero este es el tiempo más glorioso. ¿Saben por qué? Porque en la medida que haya escasez, en la medida que haya crisis financiera, que haya problemas serios en la salud, esto nos llevará a ir de rodillas al Señor, y entonces su gloria va a fluir a través de nuestras vidas. A menudo pensamos que el sufrimiento es del diablo y queremos reprenderlo, y hasta la gente tiene fórmulas para no sufrir, hermanos. El sufrimiento, desde la perspectiva de Dios, entre muchos otros propósitos, uno de los propósitos es mantenernos a los pies de Cristo Jesús, para que no se nos suba. Pablo dice: hay un aguijón, un mensajero de Satanás que estorba en mi salud. Y él le ha dicho al Señor que me quite este problema. Y el Señor dijo: no, Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que a través de esto, Pablo estará siempre dependiendo de mí. Y entonces será mejor para ti y para todos los demás, porque cuando las fuerzas ya no estén, será mi fuerza la que te llevará. Será mi amor el que te impulsará. Será mi gracia la que fluirá, y la gente verá el poder de Dios manifestado en ti. No tu poder, no tu sabiduría, sino lo mío, la gloria del Dios de los cielos. Por eso, Pablo, vas a tener que luchar con tu aguijón siempre. Tenemos que algunas veces escuchar al Espíritu, hermanos, en medio del aguijón, para que la gloria sea la gloria de Cristo. Por eso, hermanos, es importante rendirnos al Señor. Decirle: Señor, que sea tu gracia en mí. No quiero exaltarme, no quiero pensar más allá de mí, de lo que debo pensar. Quiero vivir en dependencia de ti, porque eso levantará tu nombre y me será de gran provecho. Por eso quiero invitarle, hermanos, a que terminemos invitándole a desechar toda clase de autosuficiencia, de orgullo. Porque entonces, cuando pongamos aparte el orgullo, la vanagloria y todas estas cosas, entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Cristo vendrá a nosotros. Cuando clamemos en la angustia, digamos: Señor, sálvame que perezco. Entonces el Señor vendrá en nuestro auxilio. Enos, en medio de su fragilidad, cuando él sabía que los días estaban contados, invocó, clamó al Señor, y Dios vino en su auxilio. Por eso es importante, hermanos, desechar todo el orgullo, la autosuficiencia, la vanagloria y todas esas cosas, y rendirnos y decirle: Señor, aquí estoy. Se trata de ti. Mañana no sé qué va a pasar, pero lo cierto es que tú estarás conmigo y tú me pastorearás. Por eso, Señor, quiero confiar en ti. Quiero depender de ti, Señor. Y al final, entonces, la invitación hoy es: deje que el Señor Jesús entre a su casa. Si Jesús ha estado fuera, déjelo que entre. Por eso el mensaje de hoy es: deja que el Señor Jesús entre en tu casa. Entonces tendrá una vida plena. Ya no dependo de mí, dependo de ti. Por eso es que aún en medio del dolor, en medio de la ofensa, en medio de la vergüenza, en medio de la escasez, vamos a seguir glorificando al Señor. Esteban estaba de rodillas, las piedras caían sobre su espalda y él seguía glorificando al Señor. Pablo y su compañero de ministerio estaban puestos en la cárcel de más adentro, con la oscuridad, con el frío, y ahí en medio, amarrados con cadenas, seguían glorificando al Señor. Es la gracia, es el poder, es la persona de Cristo la que fluirá, y no nuestro propio esfuerzo. Por eso es mejor rendirse hoy a Cristo, para que su nombre sea exaltado, y seremos entonces restaurados plenamente por el Señor. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos por las veces, Dios eterno, que como la iglesia de la Odisea hemos pensado, Señor, que podemos, que somos autosuficientes, Señor. Nuestro orgullo y autoconfianza es tan alta, Señor, que no nos permite ni siquiera arrodillarnos delante de ti, pidiendo tu intervención y tu auxilio.
lo cual nos daña tremendamente, Señor. Porque eso nos lleva de fracaso en fracaso, Señor. En muchos casos de ruina en ruina, Señor. Porque eso ignora tu voluntad y tu naturaleza. Tú eres bueno, Señor. Dice la Biblia que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También dice que ninguno de cuantos confían en ti será avergonzado, Señor. Padre, quebranta nuestro orgullo, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a estar a tus pies, Señor. Ayúdanos a tener la actitud de María, que estuvo a tus pies y se dijo de ella que escogió la mejor parte, la cual no le sería quitada jamás. Señor, ayúdanos a depender de ti. Hermano, examinemos nuestro corazón. Y si hay en nosotros algún tipo de vanidad, de orgullo, de vanagloria, de confianza en nosotros mismos, en nuestros recursos y cualquier otra cosa, digámosle: Señor, perdóname, solo quiero estar a tus pies, Señor. Porque estas cosas en las que ahora confío pueden fallar o faltar mañana. O las personas en quien confiamos ahora pueden fallarnos mañana, Señor. Pero tú no fallarás jamás. Tú estarás con nosotros, Señor. Como dice la palabra: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y mientras oramos, yo quisiera pedirle, si usted está aquí ahora y no es salvo, no tiene la certeza de ser salvo, de ser salva, ¿por qué no hoy se entrega a Cristo Jesús? O quizá alguien que nos ve por la televisión o está escuchando por la radio, ¿por qué no hoy se rinde a Cristo? Si está lista o listo para hacerlo, ore conmigo esta oración de fe. Dígale: Dios eterno, reconozco que he pecado contra ti. Señor, te he despreciado, te he cambiado, Señor, por el orgullo y la vanagloria. Señor, me arrepiento de toda mi maldad con que te he ofendido. Señor, te pido que me perdones, porque creo que Jesucristo es el Salvador y que su sacrificio en la cruz es suficiente para mi salvación. Señor, límpiame con tu sangre. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Señor. Amén. ¿Hay alguien que ha entregado su vida a Cristo, se ha reconciliado con el Señor? Levante su mano. Si hubiera alguien de los hermanos de la iglesia, llegará para auxiliarle. ¿Hay alguien que ha entregado su vida a Cristo ahora? No. Gloria al Señor. Hermanas y hermanos, mantengámonos a los pies de Cristo. Dejemos que Él venga y que sea el centro de nuestra vida. Entonces fluirá de su presencia, fluirá vida, fluirá gozo, fluirá, hermanos, placer en la comunión íntima con el Señor. Y entonces tendremos una vida plena en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanas y hermanos.